El contenido de este podcast aborda temas sensibles relacionados con el suicidio, tiene fines informativos y educativos únicamente y no sustituye terapia. No nos hacemos responsables de las acciones tomadas por los oyentes basadas en el contenido de este podcast. Hola, bienvenidos a Juntos por la Vida. Soy Carolina Urdaneta y exploraremos las historias de quienes han vivido de cerca el suicidio, de aquellos que han perdido a alguien querido o que han luchado contra sus propios pensamientos intrusivos. Conversaremos con expertos, familiares, amigos y sobrevivientes. Este es un podcast producido por relatores y grabado en los estudios de Fiona Records. Hola Gregorio, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de mi podcast Juntos por la Vida. Gregorio es amigo del esposo de una prima mía, de Isabel Mayoral, de toda la vida del colegio, amigo de Camilo Plazas. Lo he visto en Nueva York con su big band. Gregorio es músico, toca el acordeón, es cantante, salió del gimnasio moderno y lo invité acá porque escribió un libro que se llama El Llamado, que es este. Y gracias a este libro me enteré que Gregorio pues tiene una historia muy particular, que es desde aproximadamente los 12 años. Él tenía como un llamado, como llama él, por un día de quitarse la vida. Vamos a llegar en el transcurso de este episodio a que él nos cuente cómo fue su infancia, cómo fue ese llamado, qué sentía durante el llamado. Finalmente hablaremos de ese día tan crucial que fue ese día en donde él pensó y planeó quitarse la vida y algo pasó en ese momento que cambió el destino y que hace que Gregorio esté acá con nosotros. Entonces, bienvenido, de verdad, gracias por estar acá en este podcast Juntos por la Vida. Muchas gracias, Caro. Te felicito por este podcast porque además ya he podido escuchar varios de los episodios. Te cuento que en un momento, cuando estaba escribiendo lo del libro, decía, bueno, cuando lo publique, de pronto sería interesante hacer un podcast. Y, o sea, lo que tú estás haciendo, me encanta que lo hagas porque además yo seguramente no lo hubiera hecho. Bueno, más allá de que buenísimo si lo hacen aún más personas, pero eso me dio como una tranquilidad al ver que tú lo estás haciendo. Y ser parte de ello me entusiasmaba mucho. De una manera un poco extraña me gusta hablar de este tema. Tú eres músico y decidiste escribir este libro. Pero quiero que nos transportes, porque yo lo leí. Yo acá lo tengo, pero pues las personas que nos están oyendo y viendo no saben. Quiero que nos transportes a esa infancia. Primero, ¿cómo era un poco tu vida en ese momento antes de recibir el llamado? ¿Y cómo fue, según tu perspectiva, que en ese momento recibiste el llamado? Yo diría que, bueno, en el libro trato un poco de narrar algunos de los momentos que siento que por alguna razón se quedaron en mi memoria, ¿no? Y pues el primero que recuerdo es el impacto que tuvo en mi psique, yo creo, el suicidio de Andrés Villate, hermano de Camila, que justo aquí la entrevistaste aquí en el podcast. Porque no sé si seguramente fue la primera vez que escuché la palabra o que entendí el concepto o que fue algo cercano, porque él iba al mismo colegio al que yo estudié. Entonces yo tendría también, no sé si unos 8 años o algo así, o 7, 8 años, y él fallece creo que con 19, ¿no? Entonces creo que primero llega por un lado institucional, digamos, no sé si seguramente como que tengo una sensación, una imagen de una profesora contándonos o algo, ¿no? Como que falleció un compañero, por decir, una persona de la comunidad. Y después, pues un momento ahí clave es cuando recuerdo salir del teatro con mi mamá y ella saludar a Nancy, la mamá de Andrés, y que después me dijera, esta señora que acabas de conocer, ¿no? Esta amiga mía con la que me acabo de reencontrar es la mamá de ese joven que se quitó la vida. No sé por qué eso me impactó tanto. No sé por qué se queda, porque no es como que uno dice, ¿por qué la memoria es tan selectiva? Porque te acuerdas de una cosa y de otra no.
Y yo no sé si hay una cosa como de entender eso como una opción, de pronto, o algo así, o casi como algo heroico desde el punto de vista de ese niño de 8 años. No estoy diciendo ni que lo es, ni que no lo es, ni no estoy juzgando lo que es, sino creo que así lo sentí. Y yo creo que hay una cosa medio filosófica que fui desarrollando, pero también seguro iba con algo en mi personalidad, que era como, seguramente el suicidio como una rebeldía, como una manera contestataria de responderle a la vida, porque como nadie nos pidió permiso, nadie de enviarnos aquí a la tierra, ¿no? Entonces creo que venía como de ahí, algo así como el máximo acto de rebeldía. Creo que así lo veía yo. Y perdón, adelanto 2 segundos a una, pues porque como tú mencionaste más, yo no siento que en ese momento necesariamente es el llamado, sino es como la introducción. Y el otro momento que narro, que creo que es clave, ahí sí recuerdo pues como muy exacto, y por eso lo pongo como con calle y esquina en el libro. Y es que estábamos en Australia, mi familia se había mudado ya unos años, y es como una sensación de como una hiperconciencia, es lo más cercano que se me viene a la mente, como si hicieras como que estuvieras tan metido en el ego y en la cabeza y en dar vueltas, que sientes como esto no es sostenible. Como si voy a estar así toda la vida, si voy a estar tan consciente, y que de pronto la mejor manera es decirlo como opuesto a estar, no sé, de pronto cuando has meditado o cuando has hecho un deporte, cuando te sientes bien, como el opuesto a eso, el estar demasiado así como en una cajita chiquita llena de ideitas y de pensamientos y de ideas cíclicas. Me acuerdo ahí sí es donde llega ese llamado, que es esa idea de esto no va a ser sostenible, esto no me lo voy a aguantar hasta los 80 años que pueda durar o lo que sea. Tú ahí tenías 12 años. Ahí tenía 14, me parece. 14. Sí. Como para tratar de entender un poco esa sensación tan difícil de explicar que estás diciendo, es como si te sintieras atrapado y no quisieras, y dijeras, yo no me quiero sentir atrapado el resto de mi vida. Exacto. Entonces la única salida que voy a tener para salir de este atrapamiento es quitarme la vida. Sí, y una rabia un poco al por qué tengo que soportar esto, ¿no? Como, ¿quién dice que tengo que soportarlo? Quizá, esto no lo he pensado, pues eso es lo interesante de estas conversaciones, porque obviamente he pensado mucho en esto y no, me tomó, pues no sé, 7 años estar escribiéndolo, pero siempre salen cosas y me da curiosidad si también de pronto es una etapa que coincide como con un ateísmo de la adolescencia también fuerte, entonces tampoco había un lugar en que refugiarme, llamémoslo espiritualmente o algo así, ¿no? Entonces de pronto también eso puede que tenga algo que ver. Porque tú leías mucho de filosofía. Sí, la filosofía en parte sí, pero las partes que hablo más de filosofía llegaron más cerca de los hechos del 2016, digamos. No sé si ya en los 20, en mis 20, digamos, ya como en un adulto joven, por decir, o más después de la universidad. La lectura igual siempre me llamó mucho, y literatura. Filosofía como tal en esa edad no creo que estaba metido en ella, de pronto, o algo del colegio, alguna cosa que te quedaba por ahí, pero ya ese momento de cercanía, pues de pronto llegaremos a él más adelante, fue más ya como en los, del 25 a los 30 o algo así. O sea que es más al contrario, porque me acuerdo, yo fui al lanzamiento de tu libro y que alguien le hizo la pregunta a Nancy, ¿tú crees que la filosofía llevó a...? Y ella dijo, yo creo que estas lecturas mal direccionadas o sin un acompañamiento pueden hacer que una persona X, Y, Z. Pero en tu caso fue más bien como encontrar a alguien que pusiera en palabras lo que tú ya venías sintiendo. Exactamente. Y a mí también se me quedó mucho eso que contestó Nancy, me pareció muy sabio. De acuerdo. Te cuento que, pues no sé si me estoy adelantando, pero ya que viene al caso, esa idea, estaba pues viviendo en Nueva York y como sentir ese vacío y ir a buscar en los libros eso, como no puedo ser la primera persona que le ha pasado eso. Entonces fue como literalmente ir a la
a la librería y buscar sección de filosofía y qué es esto del existencialismo, qué es esto, quién hay, y veamos. Y entonces ahí hay casi hay un pequeño, ¿cómo le diríamos? Como no sé si una pausa o una tranquilidad temporal, porque es como, bueno, ok, ya, encontré alguna gente que ha hablado de esto, me relaciono, me apasionó. Digo temporal porque no necesariamente eso no derivó en, bueno, ya solucionado, sino, bueno, en otras cosas Fue que ya como un decir, otras personas han pensado como sí, yo. O sea, no claro. estoy único en el mundo pensando esto. Exactamente, sí, sí. No soy el único en el mundo y también no estoy loco. Pues por decir, ¿no? Como no, porque eso, pero como sí, no soy esta lógica o estas conclusiones que yo estoy sacando, no estoy solo en ellas, sino pues gente más inteligente y más talentosa y lo ha puesto en palabras aún más claras desde hace muchos años o siglos. Por ende, sí, se siente uno menos solo. Antes de que hablemos de ese día, porque obviamente vamos a hablar de ese día porque es muy importante, porque algo cambió en ti ese día y quiero que lo veamos porque le puede ayudar a muchas personas. Creo que acá hay una cita de tu libro, creo que es en la página 68, cuando tú hablas del sufrimiento. Acá la tengo. Voy a leer un poquito. Entonces pones: ahora, podría considerar que mi instinto me estaba dejando saber que yo prefería la vida a la muerte. A ese reclamo del cuerpo contra la conciencia, yo respondería que mi reacción no fue una manera de escoger la vida, sino una forma de escoger la muerte en mis propios términos. Y más abajo pones: el suicida se quiere quitar la vida para no sufrir más. Por ende, a un suicida lo único que le causa más miedo que matarse es quedar por siempre en una situación de mayor sufrimiento. Quiero que hablemos del sufrimiento, porque muchas personas que oyen este podcast están en este momento donde tú estabas. Entonces, quiero que intentes, yo sé que es complicado, me imagino, pero lo podemos intentar, poner en palabras qué es ese sufrimiento que tú vivías. Yo creo que es una sobreintelectualización de pronto de la vida. En mi caso particular, porque de las cosas que me he dado cuenta y que ha sido interesante escuchar también de tu podcast, es lo distinto y lo particular que es cada persona y cada mundo que es, ¿no? Entonces, en mi caso creo que es como que si la vida es, llámese cuerpo, alma, espíritu, las definiciones que tú le quieras dar, es algo así como si la cabeza fuera una herramienta que tenemos desde la evolución, lo que sea, para saber, ¿no? Qué manzana, bueno, para lograr cualquier tecnología que hemos logrado, para lograr descubrimientos, para lograr hacer una lanza y cazar, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que pasa es cuando el intelecto o el raciocinio toma las riendas de la vida, versus algo que ojalá fuera más sabio o más amplio o más un ser. Entonces es como si dejaras que esa lógica, si A igual a B y B igual a C, ¿no? Como esa lógica, si eso no puede ser, eso no te puede dar el sentido de la vida, no te puede dar una motivación, siento yo. Entonces es como que es autodestructivo cuando se pasa de sus límites, que ojalá uno los pudiera llevar deberían estar a favor de algo más grande. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como tu cabeza, lo que usas para lograr tomar decisiones inteligentes, hay que buscar la manera de que eso no sea el que maneja el barco, sino sea una herramienta para que tú logres cosas que vayan hacia el bien, ojalá tuyo y de los que te rodean. Lo difícil es definir qué es esa cosa más grande. Entonces, para mí, para volver un poco a la pregunta y tratar de aclarar, es como si la cabeza se quedara patinando y dando vueltas y no se pudiera salir de esa hiperconsciencia, como te digo, de estar como demasiado
al tanto de, como si al mismo tiempo que estuviera viendo estuviera cuestionando cada milisegundo por qué estoy acá. Algo así. Y ese por qué, pareciera que tuvieras llevar esa lógica consecuencia. Entonces, no es muy claro lo que estoy diciendo, pero... Voy a tratar de ponerlo de en palabras, de lo que estoy entendiendo, de lo que me estás diciendo y me corriges. De una. Es como si el sufrimiento fuera una sobrepensadera de un pensamiento que es ¿por qué estoy acá? En bucle. Lo dijiste mucho mejor que yo. ¿Sí? ¿Es eso, sí? ¿Es eso? Pues en mi caso particular. Como uno cuestionarse, incluso cada alegría podría ser. Y totalmente. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la presentación del libro, que un momento quise como dejar la pregunta, que es algo así como por un lado está bueno hablar de tus problemas, pues creo que es lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo para sanar, la terapia, etcétera. Pero como que la otra cara de la moneda es que si te quedas dándole vueltas solo a tu, entre comillas, sufrimiento o solo tu pensamiento o solo tus cuestiones, también te lleva de pronto por el camino oscuro, ¿no? Entonces sí, es eso, es como un loop, un bucle, una repetición de por qué estoy aquí, por qué estoy aquí, por qué estoy aquí. Pero tú hablabas de eso con personas en esos momentos, en personas a tu alrededor, de por qué estoy acá, por qué estoy en la vida, o era algo que tú te cuestionabas internamente y no lo compartías. Yo creo que no lo compartía, sin embargo, pues ahí también viene la cosa más, entre comillas, estética o artística que siempre me gustó, pues escribir o canciones o lo que fuese. Con todo este proceso, hace no mucho me encontré algo, sí, ahí tenía como creo que 12 años, por ahí lo tengo guardado, donde escribí una pequeña, era un ejercicio para una clase, no sé qué nos habrán puesto, era una clase seguramente de literatura y tuve algunos profesores bastante como alternativos o abiertos, no tan académicos, ¿no? Que me encantaban esas clases pues por ese lado artístico. Y no sé cuál habría sido el ejercicio, pero escribí como una carta de despedida de un suicida. Y pues no lo estaba diciendo como si fuera yo. Y en el momento no estaba pensando en ni hacerlo ya, ni pronto, ni nada. Pero sí creo que había una como expresión, llamémoslo artística, entre comillas, en el sentido que le estaba poniendo casi como un cuento. Entonces sí era un tema que me interesaba y de pronto esa era la manera como lo sacaba, pero no recuerdo haber tenido conversaciones de eso y yo creo que había también como una vergüenza, sobre todo a esa edad, más a los 14, ahora que lo pienso, habría una vergüenza, ¿no? Porque hay una sensación de estoy dañado por dentro. Hay algo en mí que no está bien, hay algo como un mecanismo. Entonces, yo creo que era eso, era como... Y también le sumaría a todo esto esa sensación de siempre de venir de una vida en la que sentí que tuve muchos privilegios, que tuve una vida pues una infancia muy amplia, generosa, desde la familia, los amigos, la educación, viajes, etc. Entonces eso también hace que se exacerbara esa sensación de, como todo lo externo está muy bien, tengo que ser yo el del problema, ¿no? ¿Nunca pensaste que el problema estuviera afuera? No, nunca lo pensé y hasta he sido como reactivo a esa sensación de no sé, cuando la gente dice es que el mundo es un desastre y estamos así, y estamos locos y estamos porque es que ese sistema nos tiene así o así, que seguramente es o verdad o parcialmente verdad, pero siempre fui muy reactivo a esa idea porque siempre fue muy como de la responsabilidad individual, ¿no? Como de tú tienes que, sí, no importa lo que esté afuera, es uno con uno. Entonces, en todos estos años, ¿cómo hacías para tratar de lidiar, aplacar, mantener esos pensamientos sin llevar a cabo, como tú llamas, entre comillas, el llamado, que es pues el día en que decides quitarte la vida? ¿Cómo haces para mantenerte en vida? No sé si fuiste a terapia, ¿qué hacías? Bueno, en cuanto a la expresión, sí estaba en mi música. Sí estaba en mi música, incluso el disco, pues mi tercer álbum, que está muy conectado con el libro,
sí están esas casi como confesiones. Lo que pasa es que de maneras más metafóricas, más imaginarias, más fantasiosas, como menos fáciles de entender. Entonces era una manera como de mostrar sin mostrar. Entonces en cuanto a la expresividad, creo que sí estaba. Incluso recuerdo en un momento, pues ya es mucho antes, como en los, no sé, tendría 22 años o algo así, terminando universidad. Y me acuerdo escribir una canción así que es un bajón completo. Es así, pues literalmente un poco la canción dice como no tengo ganas de pararme de esta cama y hoy no tengo ganas de vivir, etcétera. Y me acuerdo de que le hice un regalo a algunos amigos y gente querida que les mandé como, era como si fuera un kit en un sobre, pues en ese momento quemando el disco con ese demo de esa canción. Les decía como si algún día están muy mal, abran esto. Y la idea era un poco como, pues no es algo que te va a alegrar, sino vas a saber que no eres la única persona. Entonces hay pequeñas expresiones donde sí siento que estaba, pero yo creo que también la gente dice, bueno, no sé, los artistas hacen esto, una canción es así, otra es así, como, no sé, nunca creo que se cuestionó mucho eso porque era normal que estuvieras como sacando canciones, unas alegres y otras tristes. Y en cuanto a aplacar, más que mantener, sí, de pronto era como apaciguar. Y creo que también en un momento del libro menciono eso. Yo creo que mucho como con emociones intensas. Llámese la tristeza incluso, ¿no? También, pero no la tristeza como más existencial, más depresiva, sino la tristeza romántica de un amor de lejos, por ejemplo, ¿no? Como esa añoranza. O ese, sí, entonces siento que en ese sentido como el lado más de las relaciones, el enamoramiento, la seducción, eh, todo ese tipo de cosas que te mantienen como, que sabes que suben y bajan al rato, ¿no? Pues como que son como emociones como temporales. Muchas de esas, buscar mucho de eso. Y el escenario también te da eso, ¿no? O la gira, o estar al frente de la gente, el ejercicio, que bueno, que es algo obviamente muy esencial y tú conoces mucho de eso, pero era como a rato, entonces salir a correr, pues siempre era una manera como de sacarlo y después siempre me gustó estar cansado. Esa sensación de cansancio físico te da como como que de pronto desaceleraba un poco la cabeza, algo así. La poesía, también lo puse mucho en poesía, pues cosas que nunca he publicado y de pronto algún día, pero también fue un acercamiento desde la necesidad. Entonces, de cierta manera, ahora que lo pienso, pues también pude durar todo ese tiempo porque tenía varias cosas en que o estaba desarrollando una vida, ¿no? Nueva York, músico entre los 20 y los 30, como que es una vida muy bohemia, muy divertida, muy intensa, para lado y lado. Y eso te mantiene como entretenido, como si la parte superficial de tu cerebro estuviera entretenida, esperando ver lo del fondo, que en algún momento era como una bomba que va a explotar. Fíjate que conecto, perdón, te No, interrumpí. sí, sí. Voy a conectar algo, no sé si cómo te suene, pero estábamos hablando ahorita que lo anterior es como una sobrepensadera del por qué estoy acá. Sí. Entonces, la manera en la que tú buscabas apaciguar, como dices, ese pensamiento de estarte cuestionando por qué estoy acá es casi que conectándote con el cuerpo, porque es teniendo emociones intensas. Sí. Entonces es como si cuando un poco te desconectaras con el cuerpo, llega un poco ese bucle de pensamiento de por qué estoy acá, por qué estoy acá. Versus cuando te ibas de gira o tenías un amor triste o tenías algo que te hiciera sentir cosas en tu cuerpo que hacía que se apaciguara el pensamiento. ¿Sí? ¿Lo dije bien o...? Sí, o sea, que cuando no tenía esas emociones es donde empezaba esa sobrepensadera. Correcto. Claro, si tienes alguien como te digo, por ejemplo, eso siempre fui muy romántico y desde niño en ese, como te digo, romanticismo en el sentido película, novela, el drama, como te digo, la poesía, el amor de lejos, la añoranza, el amor imposible, todo ese tipo de cosas. Y eso, como dices, te mantiene, es como, bueno, estás tú sabes, cuando uno tiene esos momentos y esos enamoramientos, sobre todo en la adolescencia, esas cosas, estás pensando en la persona 24 horas al día, las semanas, meses, lo que sea que te dure. Entonces sí, estás en esa y no, esa voz interna pues no te está carcomiendo. Así que sí, eso mismo es lo que es. Entonces sabemos que hay un día muy particular, ese día que tú narras en el libro, que es en la azotea, el día que tú habías planeado en quitarte la vida. Tuvo que haber sido un día muy impactante, es un día importante en tu vida y
quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese día antes de llegar, evidentemente, al final del día, que es cuando decidiste quedarte con nosotros y qué pasó ahí. Entonces, transpórtanos un poco ese día, cómo fue. Para conectar eso con lo que estábamos diciendo también, había una cosa de esto lo voy a hacer, pero todavía no sé cuál es el momento. Entonces también ese tiempo de mantenerse en vida también tenía que ver con una cosa así como lo que los gringos llaman el bucket list un poquito, ¿no? Como esa idea de cosas pendientes o, bueno, no lo va a hacer hasta que no lance este disco, yo qué sé, algunas cosas. Entonces era como una premonición, como esto va a pasar, no tiene fecha, pero va a pasar. Entonces eso también era una manera de como alargarlo. Y entonces llega el momento donde siento ese bajón que me pasaba muy a menudo, pero lo que sentí era como, ok, esto está fuerte, este bajón está fuerte, este momento depresivo o lo que sea que sintiera, pero esa apatía, desasosiego, esas ganas de nada, hay una palabra tan bonita, anedonia, que sentía. Me acuerdo de sentir, eso fue el 12 de septiembre, y ya venía un poco de pronto desde el 11, también un poco esas subidas y bajadas porque venía a tocar como un fin de semana un poco entre toques, fiestas, tragos, subidas, bajadas, y como esto fue como esa bajada de lunes de ¿De qué año estamos hablando? 2016. Y entonces recuerdo la sensación de si me despierto y sigo así, es porque ya es el momento. Porque el 12 fue el momento donde como eso, estar solo en el apartamento y empezar como un poco como, bueno, esa conversación interna, bueno, siempre has dicho que vas a hacer esto y ¿por qué no es el momento? Como de pronto ya hiciste esto, ¿por cuál es la necesidad de postergarlo más? Y entonces como sentir ese 12 de septiembre un poco ese llamado y decir, tú sabes, esa cosa que ves uno dice, bueno, me duermo y mañana ya algo se me ha quitado, y como decir, si me levanto igual, es porque es. Y ese día, en mi manera meticulosa y de hacer las cosas, o desde el 12 creo que ya empecé a dejar como una cierta carta de despedida, a organizar mis archivos, como esa es la parte, ¿no? La parte performer de uno, que es como, estas canciones las dejo aquí para que alguien las grabe, o estas cosas, como también ese imaginario que tiene uno de cómo será la vida, lo que queda de uno, o el recuerdo de uno después de la muerte, como de eso, de organizar. Y empieza una sensación como de, bueno, voy a salir a buscar el sitio de donde voy a saltar, sin tenerlo claro, pero como confiando en que ese mismo duende, que yo le llamaría, que es como esa guía oscura, un poco esa voz interna que es la que te está matoneando y la que te dice, no seas cobarde, haz esto. Como confiando en que me llevaría al lugar indicado. Hay mucha cosa ahí también como de eso, de buscarle como de drama, de buscarle como el escenario perfecto, el momento perfecto. Hay una cosa ahí pues que es muy, muy mía, que no era tan práctica. Y ahí es interesante oír las otras historias de lo que hemos escuchado, pues por ejemplo en el podcast, o entre que he escuchado, que es como, no, esta persona no dijo nada, salió y hizo tal cosa. En mi caso era como armarle todo un drama alrededor. Y entonces, sí, básicamente recorro todo el día el lugar, pues la ciudad de Manhattan, sobre todo entre Manhattan y Brooklyn, pues en Nueva York, buscando ese lugar con una cantidad de mezcla de sensaciones, sentía como un peso al caminar. Era raro porque esa sensación, como te digo, muy dividido. Eso es lo que era, muy dividido. Porque por un lado es como sintiéndose como un niño obligado a hacer algo que no quiere hacer, y a la vez sentir como autocompasión, pues como compasión por ese niño, y a la vez la otra parte tuya que está atrás fustigando como a un esclavo
que está amarrado con cornisas en los pies, hágale para adelante, que eso no tiene reversa. Entonces como esas dos cosas sucediendo dentro de ti. Porque lo que yo sentía era que si no lo hacía, iba a ser peor. O sea, esa sensación de cobardía, por decirlo, por no haber hecho, que era, y cobardía no porque fuera una real cobardía, sino eso es lo que esa voz interna me hablaría como, si no eres capaz de hacer esto es porque no estás siendo este verdadero rebelde ante la existencia, sino te estás quedando por miedo y no por real afirmación de la vida. Bueno, ya los detalles son muchos, y cuando llego a encontrar ese lugar, entre comillas, perfecto para hacerlo, pues ahí sucede que hay una sorpresa, por decirlo así. Yo fui a saltar una terraza de donde planeaba saltar, que parecía abandonada, y ahí había alguien. Y eso me causa un shock. Yo creo que eso es ahí lo que hubo fue como una terapia de shock. Porque yo siento que yo venía inconscientemente pidiéndole al universo una señal, algo así como, muéstrame que no estoy solo, o que si hay una razón mía para estar acá, o que si, ¿no? Como demuéstrame que estoy equivocado en sentir que la vida no tiene sentido, en que sentir que no hay nada más allá. Y ese momento ahí es donde digo como que se va el intelecto por ese mismo shock, esa salida que tengo que salir rápido de ahí porque hay una persona, porque yo que estoy haciendo en el apartamento de alguien que acabo de asustar, le acaba de saltar un man a la terraza. Pongamos en contexto, es que, bueno, como me leí el libro, Gregorio llegó a una azotea y cuando no podía saltar porque había unos balcones. Entonces, obviamente, si salta al balcón, pues queda lesionado. Sí, apenas entonces en un dice, piso. no, lo que necesito es saltar al balcón y luego ya del balcón saltar. O sea, fue como el raciocinio de Gregorio. Correcto. Y cuando salta a ese balcón, se encontró con esa sorpresa. Con esa sorpresa. Y en ese momento, la reacción es, ¿qué está pasando? ¿Van a llamar a la policía? ¿Qué hago? O sea, la persona me dice, no hagas... Me dice como, me abre la puerta y como, la persona también en shock. Imagínate, una mujer joven, no recuerdo su cara, no recuerdo nada de ella. Para mí es como si fuera un espíritu, ¿me entiendes? Que me dice, ahí hay un poco lo que hablo también en el libro, que es esa parte que me lleva un poco como cuando me caí, además caí en el balcón como todo chambón. Y me acordó esa sensación, como te digo, esa manera de como una profesora te regañaba pero te daba amor a la vez cuando te estaba protegiendo. Eso es lo que sentí, como que si alguien te estaba regañando, pero regañando con amor. Y es como si la vida me estuviera mandando como ese mensaje. Y entonces sí, fue como salir de la cabeza. Salí corriendo de ahí sin entender qué había pasado. No te puedo decir que hoy en día lo entiendo. Pero era ese momento de redención que yo estaba buscando. De algo que me dijera si hay algo más allá de ti que te quiere o que te quiere acá. Y en el momento no se trataba de entender porque justamente era fuera del intelecto. Entonces ese día llegué a la casa, bueno, salí eufórico en el sentido de como, de qué acaba de pasar, de qué me acabo de salvar, no sé qué es esto, a escribir el libro, inmediatamente, prácticamente. No con la idea de entenderlo, sino de narrar los hechos. Yo como los tengo frescos en la cabeza, tengo que narrar lo que acaba de pasar en estos 2 días, para después resolverlo, como el detective que llega a la escena del crimen y mira, busca las huellas, que todo esté fresco y después se hará el trabajo, ¿no? Que meten los Ziploc, las pruebas, todo. Eso era lo que yo me sentía hacer. Y el entendimiento, pues y de eso lo escribí como hasta el 20 de enero más o menos, o sea, así como de principio a fin. Después fueron pues ya 7 años de reescribir, etc. Y me gustaría, cuando veo, por ejemplo, no sé, el podcast con Miguel, siento una envidia de un poco de ese cambio 180, ¿no? Pues porque mi cambio sí es 180 en cuanto a decidir que el suicidio nunca más era una opción para mí. De cerrar, así como me había prometido un día suicidarme, usar esa misma
personalidad medio obsesiva y rigurosa para decir, nunca más, esto no es una opción. Pero eso no significa que de repente mis sentimientos, sensaciones negativas, ese duende, todo haya desaparecido. Sigue y siguen vigentes y mi perspectiva de pronto es más, tomé esa decisión para quedarme porque ahora tendré que trabajar esto y entenderlo de aquí al fin de mis días. Entonces, sé que mucha gente de pronto hay veces que aconseja como, wow, pero esto pasó ¿y cómo? ¿Y cuál es la respuesta? No, de pronto ni la tengo, ni es sencilla o la estoy buscando, pero lo principal de ahí era como esas pequeñas, esa idea de encontrar algo más allá del intelecto que te dé esa función de vivir. Cosas como la, entre comillas, pues, bueno, o no entre comillas, pero la espiritualidad o la búsqueda de lo divino o la religión o Dios o lo que quieras, con lo que te relaciones, o con lo que se relacione cualquier persona que pueda estar escuchando eso, no verlo como algo que hay que saber objetivamente como que si existe o no existe, sino verlo como una función psicológica muy útil. ¿Me entiendes? Como no se trata de saber de dónde se origina el universo y esas grandes preguntas, sino esa sensación, esa conversación interna que puedes ir cambiando o astral o como lo sientas, puede ayudarte a que la vida sea más llevadera y más bella o con menor sufrimiento, algo así. Sí, entonces no tengo ninguna respuesta clara. Esa pues es una de las razones por las que yo quería también entrevistarte, porque no todos tienen por qué pensar como Miguel o tener ese cambio que Miguel tuvo. Y como dices, tuviste un cambio 180 en el sentido en que antes esa era una puerta que Exacto. siempre estaba ahí, esperando que tú llegaras. Y ahora no está la puerta. Pero eso no quiere decir que tu cabeza, tus pensamientos, pues hayan de otra manera cambiado. Y por eso quería también entrevistarte, porque no todo, o sea, cualquier persona que oiga este episodio puede ser que esté pasando por eso y decir, pero mi vida no ha cambiado, pero mis pensamientos siguen así, pero no mucho ha cambiado. Sí. Yo sí veo que mucho ha cambiado. Claro, uno lo ve desde fuera y uno dice, claro, mucho ha cambiado, no está a la puerta. Sí. Y eso ya es un cambio gigantesco. Claro. Ese es el principal. Es que por eso bueno, creo que ahí está también un poco en el libro esa idea de, por eso me marcó tanto esa frase del mito de Sísifo, de Albert Camus, que empieza, ¿no? Yo estando en ese momento, pues en esa crisis y en esa búsqueda, dice como, no la sé exactamente, pero es como el único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio, algo así. Entonces para mí es como eso, hasta que no resuelva eso, no puedo responder ninguna otra pregunta, no puedo resolver nada, porque todavía no he decidido si me quedo o si me voy. Entonces, digamos que pude resolver por lo menos esa pregunta, me quedo. Ahora toca hacer todo el trabajo de quedarse, ¿no? Es como si al quitar esa puerta, al tomar esa decisión de no, yo acá me quedo, entonces ahora sí toca ver cómo le hacemos, cómo le hacemos en esta vida, porque ya eso no es una solución. Entonces, ¿cómo le hacemos en esta vida para hacérmela más amena? Y eso fue lo difícil ahora que lo pienso de mi vida, pues hasta ese momento era eso, como que nada. Es como construir un edificio sin cimientos o con arena movediza, ¿no? Porque si no estás seguro que te va a quedar la vida, ¿para qué hacer todo lo otro? Desde por qué comprar una casa o por qué tener una pareja o por qué tener hijos o por qué lo que fuera que va uno buscando a futuro en la vida adulta. Eso, necesitaba como poder responder esa primera pregunta. Entonces como que siento que ojalá haya logrado armar los cimientos y después, bueno, el primer piso y después el segundo y vamos viendo, pero sobre todo pensando en cualquier persona que nos pueda estar escuchando, sentiría que es que ya después de eso, el proceso que viene después, que no sé, de pronto un día en un libro lo puedo tratar de encaminar más, pero tiene que ver con buscar todo, intentar todo, como que ¿qué tienes que perder? Si la peor opción es esta tan trágica de quitarse la vida, ensaya todo antes. Todo. Como
eso, si necesitas hacer ejercicio, si necesitas hacer ayahuasca, si necesitas tomar hongos, si necesitas ir a terapia, si necesitas considerar los antidepresivos, si necesitas meterte a hacer triatlones, no sé, no importa, porque lo peor ya sabemos qué es. Y me pareció muy bonito eso que me pareció buena una frase que dijo Miguel en tu podcast de creo que algo así como la diferencia entre una persona exitosa y una fracasada es que el exitoso lo intentó una vez más o algo así. Entonces tiene que ver con esa idea de seguirlo y seguir intentando y buscar caminos, y son un paso para atrás, un paso para adelante, dos para atrás. Y bueno, también decirle a la gente que ojalá se inspire en cuanto a que eso también puede hacer una vida plena. Esa misma búsqueda puede ser el sentido de la vida, de tu vida, ese mismo proceso tuyo que estás viviendo y caminando, y como un día puedes contar qué cosas te sirvieron, qué otras no, que lo compartas con otras personas. Ahí mismo puede ser el sentido de la vida, así como eso, escuchamos gente que se quiso quitar la vida, después se vuelve una persona que se dedica a que otra, pues a apoyar a la gente que no lo haga. Si necesitas irte de ermitaño al Tíbet, hazlo. Haz todo lo que tengas que hacer. Es como si antes uno pensara como, ¿para qué hago esto? Lo que tú dices es con arenas movedizas, pero una vez uno ya siente que esto es permanente. Claro, hay que arreglarlo. Entonces hay que arreglarlo, aceptarlo, asimilarlo. No, porque de pronto tú dices, de pronto en un momento sentí que tenía yo algo malo. De pronto ya no es la cuestión de arreglar como si uno tuviera algo malo, sino a veces aceptar unas partes de uno, aceptar que uno de pronto puede tener esos pensamientos. Sí. ¿No? Eso es todo el proceso que siento que estoy y seguiré viviendo. Y es esa pregunta, ese duende que es mi manera de personificar ese bully interno, esa voz que de cierta manera te detesta, que te hace no sentir suficiente, no importa lo que logres. Si hay que atacarla, si hay que integrarla, si hay que amigarse, si hay que usarla de aliado, no sé. No tengo pues eso es lo que hago en terapia todas las semanas. ¿Qué hacer con eso? Fíjate que cuando dices que sentiste como una señal de la vida, en el episodio, de Miguel también. O sea, Miguel, para las personas que nos están oyendo, hay otro episodio que se llama De Miguel, lo pueden buscar. Aguado. A Miguel le sonó el teléfono en ese momento. Él contestó y no le quedó de otra, según él, que bajar y Él hubiera podido seguir, no contestar el teléfono, pero no lo hizo. En tu caso, tú también. O sea, tú llegaste a un balcón y hubieras podido, apenas la señora te miraba, lanzarte. Sí. Pero tuviste ahí una señal. Claro. Y fíjate que en el libro cuentas que tu pareja de ese momento, que era Manu, ella te dijo en inglés, no vas a hacer nada estúpido, ¿no? Pero sí. Y sí. Después la señora te dijo, cuando te vio, no vas a hacer nada estúpido, ¿no? Cuando ibas a salir. O sea, ¿no te parece curioso que dos personas, tu novia y una completa desconocida, te lo haya dicho? Uno también, hay personas que dicen, uno ve las señales donde uno las quiere ver. Hay personas que dicen eso. Hay otros que dicen, no, hay señales en todas partes y está en uno estar en el momento indicado para verlas. O sea, ¿qué opinas? Me encanta que hayas visto esas dos, porque no sé si todo el mundo las ha notado, esas dos conexiones. Es como ese guiño de una cosa a la otra. Completamente cierto. Y eso que me encanta esa división que acabas de decir, que hay personas que dicen que uno las ve donde las quiere ver y otras que dicen, no, eso es, por decir. Y ahí es donde yo estaría diciéndoles como de una persona que, por lo menos en ese momento, se consideraría completamente cínica, atea, lo que queramos llegar, pero como muy utilitaria, fría en ese sentido. Les diría que no hay nada malo con verlas donde las quieras ver, porque hay una cosa intrínseca en el ser humano de ver señales, yo creo, de ver símbolos, de buscarle sentido a la vida nuevamente. Entonces eso yo creo que es algo casi que es más, pues esto no lo sé, no soy ningún científico, pero es más ancestral que el intelecto. Entonces, como las personas que sobreintelectualizamos las cosas y somos como hasta arrogantes en ese, porque el intelecto es arrogante, es como que se cree superior a todo porque yo lo sé. Humillarse ante cosas como señales, como
Porque eso al final eso son herramientas que te van a... Y sin eso no sé cómo se puede vivir solo con el intelecto, porque en mi caso no sirvió. De pronto hay gente que sí logra, pero si eso es lo tuyo, que te dan vueltas la cabeza, lo que tienes es que buscar algo que sea más grande y más bello que la cabeza, que solo la cabeza y pensar. Gregorio, casi para terminar, haber pasado por todo esto, bueno, Gregorio después conoció a otra persona, que es su pareja del momento, le contó, o sea, tú le contaste a tu nueva pareja que casi te había suicidado, cómo te había sentido, tus, como le llamas tú, pensamientos oscuros, intrusivos. ¿Fue fácil para ti contar eso? ¿No? ¿Cómo fue? Porque a muchas personas les cuesta trabajo abrirse a otras personas pensando, miércoles, ¿me van a querer? ¿Va a querer alguien estar conmigo en esta situación? Pues yo afortunadamente, y eso también, esas cosas que ves, los tienes como al frente y no te das cuenta. He tenido siempre esa opción de la expresión, ya sea por la música o también por la escritura. Más allá de que sea lo primero que he publicado, igual escribir siempre me ha gustado. Entonces mi manera de contarle no fue como que la senté y le dije, mira, esto es lo que pasó, sino al año, el 3 de septiembre ya del 2017, que para mí se ha vuelto también eso. Le he podido dar como un significado sagrado a ese día, por decirlo, o un día que sea de ritual. Y en la mañana le dejé el primer manuscrito del libro. Entonces es como, tengo la fortuna de que me guste hacerlo por el medio de escribir o contar una historia, narrar. Entonces fue de esa manera. Entonces yo creo que lo hace más fácil porque no estás ahí viendo la reacción de la persona directa, sino te dejo todo lo que he pensado y bueno, lo hablamos mañana o lo que sea. No siento que sentía necesariamente como miedo a no ser aceptado, no sé por qué, porque de pronto también siento que me había abierto esa persona ya de varias maneras, entonces también por algo escogí a esa persona, ¿no? Porque sentía una comodidad de mostrarme mi totalidad. ¿Te sentías en un lugar seguro? Sí, completamente. Y eso es pues invaluable, ¿no? Creo que era más como, la palabra es más como incomodidad, que aquí creo que estamos cómodos hablando, pero porque ya llevo haciéndolo un buen rato desde que saqué el libro hace unos meses, tú llevas haciéndolo también un rato con el podcast, pero es incómodo, o sea, más allá de que nos guste hacerlo no sé, la palabra es gusto, pero nos parezca importante hacerlo, a veces hay una cosita. Es ¿no? incómodo. Es muy incómodo. Es muy incómodo. Sí. Entonces yo creo que era más eso, como, uy, qué incómodo. Pero a la vez, pues sí, me pareció clave porque había un fondo en que basarse. Decir, bueno, sí, me abro como un libro y para que sepas con lo que estamos trabajando. Y todo eso por lo que viviste, ¿tú sientes que influye en tu vida familiar hoy en día o no? Es decir, tú ya tienes un hijo, tienes una esposa. Sí, 100%, 100% y ojalá te pudiera decir, sí, es que ahora después de eso todo lo valoro al doble y todo. Ojalá pudiera contarte una historia hermosa y hay veces sí, pero también para mal. También para mal, ¿en qué sentido? Que eso aún está presente y justamente tengo que más responsabilidad de trabajarlo o hallarle un lugar o saber qué hacer con eso o cómo manejarlo, porque ya no solo me afecta a mí, sino afecta a otras personas y pues personas, obviamente las personas que más quiero y a un ambiente y a una casa. Entonces, sí afecta y a la vez lo otro es una motivación para mejorarlo. Y también es más difícil porque antes, de pronto en ese momento cuando estaba viviendo, más como en el momento donde sucede el libro, tenía más esa, entre comillas, libertad y soledad de pues, estar todo el día en la casa, debajo de la cama si quiero y no pasa nada y no le afecta a nadie. Es también más difícil cuando tienes que levantarte a llevar un hijo al colegio y recogerlo y cocinar y etcétera, etcétera, porque ya más personas dependen
de ti o bueno, o hay una interacción grande. Entonces como que la vara está más alta y hay que buscar la manera de trabajarlo, de trabajarlo. Tú dijiste en el lanzamiento de tu libro que me pareció una respuesta, a mí me pareció en lo personal maravillosa. Tú dijiste, cuando decidí tener un hijo era porque yo ya había decidido quedarme en este mundo. O sea, no fue como, tengamos un hijo a ver si me quiero quedar. No, fue al contrario, fue como, yo ya tomé esta decisión, entonces puedo tener una familia, entonces puedo tener un hijo, sabiendo que igual puedes seguir con los pensamientos, claro. Pero es que la puerta ya no está, claro. La opción. Entonces lo que dices es, puede ser un impulso tu familia para seguir trabajando en ti, pero así tu familia no estuviera, por más crudo que suene, ya la puerta no está. Así es. Sí, así es. Y en el libro también creo que comento cómo cuando antes de que sucediera ese episodio pensaba que no debería tener hijos porque un hijo me impediría, sería como la razón equívoca para quedarse en la vida y quería. También hay unas cosas ahí que son muy de psicología, ¿no? Como que hay veces uno habla de cosas, ideas y al final es como, bueno, es que tienes una personalidad que es así, ¿no? Que es como medio blanco y negro y medio, no, si me voy a quedar tiene que ser porque sí, como no, de una personalidad que no es muy flexible, para bien o para mal, como te digo, que por un lado me dice, es que cuando tú seas grande te tienes que matar porque, no sé, por cualquier idea y entonces lo cumples porque lo cumples, o después uso eso, ojalá en beneficio y digo, no, cierro esa puerta y punto. Súper. Para las personas que nos están oyendo o viendo, que están pasando por situaciones similares a la que tú estabas, ¿hay alguna pregunta que de pronto yo no te hice o hay algún comentario, reflexión, como le quieras llamar, que tú le quisieras decir a estas personas que están con la voz del duende, como le llamas tú, con la voz del llamado en este momento? ¿Qué les podrías decir? Creo que reiteraría lo que decía ahorita, que si esa posibilidad de la muerte los ha buscado, no hay nada que perder en intentar todo para que eso no se dé. Entonces sientan eso como una libertad de tienen que mandar a la mierda el trabajo, listo, tienen que hacer esto, tienen que irse a otro país, háganlo, tienen que ponerse a estudiar, hágalo, tiene que irse, lo que sea. ¿Por qué? Porque la otra opción ya sabemos cuál es. Entonces, hay una libertad en llegar a ese punto y piensen en su vida como una historia, como si leyeran un libro y un día van a leer ese momento como que fue ese momento crucial donde ese héroe o heroína de la película hizo un cambio y el día de mañana es una persona con un arco narrativo bellísimo y ese fue su momento crucial donde descubrieron cosas que no hubieran descubierto por otra cosa. Entonces, ver la vida de uno como una historia y que ese sea el momento más duro, lo que llaman la noche oscura del alma, les permite a ustedes ir y buscar todas las opciones del mundo, que además cada vez existen más, y obviamente hablarlo con todo el que puedan, hablarlo y decirle esto, contarle esto a la gente que más quieran y contárselos, y después ir y buscar todas las opciones porque son inagotables y puede que uno pase la vida, de pronto yo tengo que pasar la vida buscando opciones y cuando las acabe ya tengo 100 años y bueno, ya es mi momento de irme, pero hay tantas opciones que algo van a encontrar y como decía San Miguel, es intentarlo una vez más. Por otro lado, decirte, pues no es para los necesariamente para relacionado a los oyentes, pero yo no conocía tu historia claramente. La conozco un poco más la conozco ya por lo que contaste en el podcast, pero incluso hay en un momento donde hablo que siempre eran temas que cuando escuchaba historias de personas que le hubiera sucedido la vida, ahí sin nombre ni nada estabas tú o estaba tu hermano, digamos, porque en un momento digo como
mencionó varias historias, entonces solo para decir que aunque no hubiéramos hablado de estos temas o no te tuviera tan presente ni tú a mí, todas las personas que pensamos o hemos tenido a alguien allegado o nos acercamos, estamos conectadas. Y espero que las personas que están oyendo sientan que de alguna manera estamos aquí todos como en una cierta conexión y hay gente que está dispuesta a hablar y escuchar, incluido yo. Y me encanta que cierres el episodio con esto porque precisamente se llama Juntos por la Vida, porque yo sí creo que en este mundo cada día más aislado, lo que necesitamos es conexión, empatía, conexión, compasión, Sí. Sin juzgar. De acuerdo. Entendiendo, abrazando. Ni siquiera uno tiene que entender Exacto. lo que el otro está pensando, ni haciendo, ni diciendo, pero es una escucha sin juzgar. De acuerdo. Eso es lo que se necesita. Hay otra cosa que lo conocí en Medellín, se llama Escuela, del Grito, me parece que es el nombre. Y también para los que estén ahí, es un lugar como una comunidad también que puede tener recursos para apoyar, escuchar, etc. Entonces, Escuela Nacional del Grito. Se los recomiendo. Las personas que estén en Colombia o seguramente en otro lugar pueden visitar su página y ahí hay ayudas. Ahí. Chévere. Pues Gregorio, gracias por abrirnos tu corazón. Sé que no es un tema fácil, las preguntas son difíciles, hablar de eso es complicado, pero creo que lo hicimos. Gracias a todos los que nos oyen, gracias a ti por haber venido de verdad acá de corazón. Estoy segura que tu historia va a ayudar a muchas personas, porque es eso, tú oír que otra persona está pasando por lo que tú has pasado, eso ya de por sí te hace sentir, no tengo algo, o sea, hay otras personas que han pensado como yo. Y no solamente eso, sino que han tomado otra decisión. Bien sea como Miguel o bien sea como tú, cada uno caminos diferentes. Pero el punto es que hay caminos diferentes. Y eso es lo que queremos mostrar en este podcast. No un positivismo tóxico ni nada así, sino la realidad y lo que hay. Y cómo hacemos con lo que hay. Entonces, de nuevo, mil gracias. De verdad, para mí fue un placer tenerte acá. Para mí también. Admiro mucho lo que estás haciendo y que sean muchos más. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que no estás solo. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, por favor contacta con una línea de prevención del suicidio o busca ayuda profesional. Comparte este episodio. Para conocer más, síguenos en redes sociales. Este es un podcast producido por Relatores y grabado en los estudios de Fiona Records.